¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Azurro TV, emisión especial, otro programa más. Mariano Aliaga, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Contento, como siempre que decimos, de continuar con este ciclo para conocer más historia de vida de futbolistas que han pasado por nuestra institución y que han dejado su huella importante. Tal cual, tal cual. Venimos de ver una hermosa historia también de vida de Juan Carlos el Chino Benítez, el fin de semana anterior, donde contó, bueno, cómo fueron sus inicios, que terminó empezó atajando un penal y terminó atajando penal. Su carrera Sí. deportiva en el medio, un montón de situaciones y a posterior también porque sigue vinculado al fútbol. Y hoy nos toca con una persona que se inició en Sportivo Italiano, se inició de la cantera del club, surgido de las inferiores y que jugó varias temporadas también en la institución. Hablamos de Luis Sosa, que le damos la bienvenida aquí. Gracias por estar con nosotros, Lucho. Un placer para compartir esta entrevista contigo. Hola Leandro, hola Mariano, y muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y que a uno lo gratifica, ¿no? Y lo llena porque, bueno, que la gente se acuerde de uno como futbolista es lindo y porque uno trató de hacer con sacrificio la carrera y entregar lo mejor que uno podía y bueno, yo a Italiano le debo todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de lo que estás diciendo. Naciste, sos del 71, 25 de marzo del 71, naciste en San Miguel. Sí, nací en San Miguel, sí. Bien. Y bueno, contanos un poco, a ver cómo fueron, dijiste, a Italiano le debo todo. Empezá por ahí, me gustaría. Háblame más de eso. Sí. Bueno, nosotros en San Miguel teníamos un equipo de barrio. Éramos 5 o 6 chicos del barrio y tocó jugar un torneo de baby fútbol y bueno, lo ganamos. Fuimos a Italiano José Pá, que tenía un vínculo con el Deportivo Italiano. Entonces empezamos a jugar en infantiles, tendríamos 10 años más o menos, y bueno, hice toda infantil, inferiores, llegó a los 16, 17 años el torneo de Viarello. Y bueno, me sumaron al equipo ahí y bueno, tuve la suerte de poder viajar, de poder vivir esa experiencia única con jugadores fabulosos y bueno, cuando volví allá empecé a jugar en la primera italiana. Tuve la suerte de poder jugar con Palito Díaz, con los Álvarez, con muchos jugadores que dejaron su huella ahí en Italiano y que yo he aprendido mucho de ellos. Ya hace poquito hablamos con Adrián, con el Cata, hace unos programas atrás. Ya vendrá el turno de Roberto, de otros Álvarez también, porque son un montón los que pasaron por Italiano. Así que estaremos con eso. Pero, a ver, ¿te acordás en esos inicios que decís, fuimos a jugar con un campeonato San Miguel? ¿Y qué pasó que quedaste en Italiano? ¿Te vieron? ¿Alguien te vio? ¿Alguien te dijo? ¿A vos y a algún otro? Vengan a probarse acá, vengan que acá hay lugar para que puedan seguir practicando. Sí, pasó eso. Lo ganamos al torneo, éramos un equipo de barrio nosotros, y jugaban varios clubes. Era Baby Fútbol, creo que se llamaba. Y bueno, creo que fuimos todos, éramos 5 o 6. De hecho, el Chato Jiménez, arquero. Mi cuñado que llegó a jugar en la primera italiana, pero después no pudo seguir. Marcelo Cisterna y otros chicos que también llegaron ahí. Estaba René Clocker también. Éramos varios. ¿Y de qué edad estás hablando, Lucho? ¿Qué edad tenían ahí en ese momento? Y tendríamos 10 años. 10 años, sí, éramos infantiles, porque me acuerdo que jugamos en infantiles. Y bueno, después llegamos a inferiores y nos unimos creo que éramos la mayoría de italianos de José Pá y después éramos del Fortín de Villa Pineral, del Negro Estigarribia, entonces formábamos un equipo. Y
la categoría 71 tenía buenos jugadores y unos lindos recuerdos. Y de aquella 71 de italiano, contanos, a ver, que te acuerdes quiénes son los que llegaron y pueden hacer carrera en primera, en italiano o en algún otro club. Bueno, estaba Jiménez, Chato Jiménez, Ezequiel Bustos, que eran los dos arqueros. Ellos se turnaban porque jugaban en una categoría más alta y uno bajaba y siempre estaban los dos. Ahí estaba el Pelado Díaz, el René Clocker. Después había otros chicos que llegaron ahí a italiano, pero no pudieron jugar en primera. Pero era una gran categoría. Nosotros creo que hemos ganado un par de torneos en las inferiores de italiano, lo teníamos a Enrique Macei, primero al Negro Estigarribia, después lo tuvimos a Enrique Macei, bueno, después yo a Enrique lo tuve en primera también. Claro, tal cual, claro. Y contanos a ver un poco tu posición, tu juego, Lucho. En aquellos comienzos, 10 años Baby Fútbol, que decís que ganaron, y que a partir de ahí, bueno, llamaron la atención y llegó esta posibilidad de italiano. ¿En Baby que jugabas de 5? ¿Eras delantero? ¿En cancha 11? ¿Cómo fueron tus comienzos? En Baby Fútbol jugaba de 5, y en cancha de 11 pasé a jugar por ahí de volante o enganche o media punta, porque tenía a mi cuñado que jugaba el de enganche, entonces yo jugaba media punta y nos cortábamos. Y bueno, después cuando llegué a primera, estaba Adrián Álvarez, yo iba de enganche y él también. Entonces me dijeron si podía jugar de carrilero por la izquierda o por la derecha y no tuve ningún problema, siempre pude. Siempre me acuerdo yo que, o cuento siempre que yo he aprendido de chico a jugar en distintas funciones, ¿no? Y a poder leer los esquemas de los técnicos, porque lo tuve a Palito Díaz, lo tuve a José Putero, jugadores, el mismo Chino, que con el Chino estuve poco yo ahí en el plantel con ellos, pero bueno, Pablito Joffre, yo he aprendido mucho de ellos, hacía caso, como quien dice, ¿no? Eras disciplinado, te decían, Sí. jugá por acá y jugabas por ahí. Bien. Lucho, entonces italiano tenía, a ver, para lo que lo vimos poco jugar por algún video, por alguna vez que vimos ese equipo, era un mediocampo de buen pie. Del medio para arriba era más pie. ¿Cómo compensaba? Bueno, imagino en algún momento entraba Roberto, ¿no? Ahí en el medio, o algún otro 5 que metía más. Sí, el de Pipo Ferreiro. Claro, el de Pipo Ferreiro. El equipo de Pipo, sí, jugaban los 4 de atrás, jugaba Busto en el medio, Claro. que marcaba, ¿no? Ellos más o menos ubicaban para marcar. Después yo jugaba por la derecha, Adrián por la izquierda, éramos carrileros. Y jugaban con 3 delanteros. Rechuti, Galván y Nieva jugaban. O a veces jugaba Porcelo, o Gustavo Longi, iban rotando. Sí, estaba Roberto también. Cuando entraba Roberto ya el equipo era, por ahí en el medio tenía 2 de marca. Claro, pero claro. Y Cejas también, René Clocker, el Checho Arévalo, no, un gran equipo era. Muy ofensivo, ¿no? Claro, muy ofensivo, claro. Claro, éramos, creo que le generábamos por ahí problemas a los otros equipos porque éramos un equipo, cuando atacábamos éramos desordenados. Llegaba yo, Adrián, 5 o 6 jugadores, entonces se les complicaba. Pero la verdad, y ese año estuvimos ahí y merecíamos más. Hablaste de la experiencia de Viarello, ya vamos a hablar de Pipo Ferreiro, pero de la experiencia de Viarello, eras muy joven, eras un pibe y tenías que ir a jugar un torneo a Italia con algunas personalidades importantes, ¿no? Algunos jugadores que empezaban a surgir y bueno, que después terminaron triunfando. ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos un poco cómo se dio, qué era lo que pensabas en su momento, cómo tuviste que hacer los trámites como para decir, bueno, viajo y voy a Italia a disputar un torneo. Ay, se nos congeló Lucho. Sí. ¿Puede ser? Lo perdimos. Sí. Bien, Lucho, te decía, hablaste antes de la experiencia de Viarello. Bueno, contanos un poco cómo fue de tan joven
viajar a disputar un torneo en Italia con equipos importantes, con equipos de primer nivel, y siendo tan jóvenes ustedes, ¿no? Y también con jugadores de primera línea, algunos que después han triunfado mucho. Sí, creo que Italiano recibió una invitación. Uh-huh. Y bueno, creo que eran menores de 20 o 21 años, creo que era. Uh-huh. Y bueno, yo tenía en ese entonces 17 años, creo que era el más chico. Y bueno, armaron el plantel, empezamos a entrenar, vinieron un poco de refuerzo, creo que vino Darío Franco, Batistuta de Ñul y otro chico Pereira, que jugó en primera italiana también. Uh-huh. Después vino el sobrino de Maradona, Diego López, otro chico de Mar del Plata, y bueno, se fue sumando y armando un lindo equipo. Y bueno, yo me entrenaba con ellos y Osvaldo Crosta puso la confianza en mí, me dijo que si me proponía yo iba a jugar, y de hecho, bueno, apostó a mí y jugué los amistosos, jugué todo el torneo, y para mí era algo sublime, ¿no? Porque yo veía por ahí la diferencia de edad ya, en esa época se notaba mucho. Pero bien, creo que hice lo que mejor pude y creo que hicimos un gran torneo. De hecho, creo que no recibimos goles en contra, Claro. y hemos perdido un partido. Pero bueno, fue hermoso, la verdad que inolvidable. ¿Te acordás si iba público a ver esos partidos? ¿Iba poco público? ¿Cómo era? Sí, a veces había partidos que, por ejemplo, nos tocó creo que jugar con Napoli, jugamos también con el Milan, esos partidos, y creo que Torino creo que perdimos la semifinal, y ese partido creo que hubo más gente. Pero sí, había gente. A ellos les gusta el fútbol. ¿Y jugaban, Lucho, en los estadios o jugaban en canchas alternativas? No, eran todas canchas en Viarello y lugares por ahí aledaños, por ahí cerca. Eran estadios más chiquitos, pero claro, eran unos campos que acá no los teníamos. Claro, impecable. Dentro de la motivación, claro, motivaba como loco jugar. Claro, la pelota rodaba, no había un solo pozo, no veía la tierra, era todo pasto, una alfombra, claro. Una alfombra, sí, la verdad que muy lindo, y para uno que venía de un barrio, que yo, si bien por ahí veía partidos, iba a ver San Miguel porque mis tíos y primos fueron los primeros que jugaron en el equipo de San Miguel, entonces mi papá iba a moverlo, pero para mí era algo impresionante. Encima un día lo conocimos al Diego, que vino, como yo era compañero de Diego López, que es el sobrino de él, éramos compañeros de pieza, entonces Diego vino a la habitación de nosotros y era algo, siempre se acuerda, o contamos con mi señora me preguntó, ¿y qué sentiste cuando lo viste al Papa? Nada, le digo, cuando lo vi al Diego me puse a llorar, le digo. Claro. Es la anécdota que tengo, ¿no? Impresionante. Aparte Maradona, en esos años en Italia era más que el Papa. Era todo. Claro. Lo fuimos a ver jugar un partido y era algo impresionante, ¿no? Ver jugarlo a él fue algo muy lindo para nosotros. Sí, era el Diego. Claro. ¿Fueron a la cancha un partido de calcio a ver al Napoli? Sí, creo que jugaron en Pisa, creo. Mirá. Fuimos a ver un partido de Napoli, que jugaba Careca también, y Alemão, brasilero, que eran los Alemão, sí, un equipazo. Después vimos un partido de la Roma, no recuerdo con quién era. Me recuerdo un gol de tiro libre de Bruno Conti. Bruno Conti, que es técnico, bueno, él hizo un gol libre, me acuerdo. En el estadio de la Roma, ¿no? Impresionante. Bueno, Lucho, después volvés de ese torneo, ¿y cómo fueron los pasos, los años siguientes o los meses siguientes para el debut de Lucho Sosa en la primera de Italiano?
¿Fue rápido? Volvimos, sí, fue a los meses, A los meses. Yo ya me sumé al plantel de primera y bueno, cuando tuvo la oportunidad Osvaldo me llevó al banco unos partidos y recuerdo bien, creo que el primer partido que yo voy al banco, creo que le ganamos a Quilmes. Quilmes estaba peleando el torneo y le ganamos a Quilmes, una alegría terrible en cancha de Quilmes. Creo que el gol, no sé si, me parece que lo hizo el Tigre Alday, creo. Y después, también, ese fue durante el torneo. Después nos tocó el octogonal y nos eliminó Quilmes. Lo que empatamos en cancha de Estudiantes, creo que lo hacíamos local ahí en Estudiantes de Caseros. Claro, y ahí debutás vos, ¿no? En la primera. Claro, partido de vuelta en cancha de Quilmes, creo que perdíamos 1-0 y lo que sí me acuerdo es que tiraron un centro y yo cerré por atrás o creo que lo volteé a 1 o algo así fue, creo que le cobraron penal. Pero terminamos 2-1 o 2-0, creo que. Eso me acuerdo. Después ya el otro torneo lo arranqué jugando. Hicimos la pretemporada, así que ya él tenía 18 años y arranqué jugando. Bien, y ahí ya estamos hablando, Lucho, de la temporada 91, 91-92. Sí, 91-92. Sí. 91-92. Por ahí, sí. Con Osvaldo Crosta también. Con Osvaldo Crosta, sí. Ese fue un plantel que se fue armando y salieron muchos chicos. De hecho, ya el otro año estaba Diego Ceja, Gorostidi también se sumaron, René Clocker, el Gato Busto, no sé, muchos chicos de inferior italiano. Claro. Linda época. Linda Bien. época. Y termina ese año, que sería, digamos, tu segunda temporada ya afianzado como titular, y ya al año siguiente vos dejás el club por un tiempo. No, pero estaba en 92-93 el equipo de Ferreiro. Ah, ok. El equipo de Pipo Claro. Ferreiro se va. Creo que la primera rueda Adrián Álvarez creo que se va a préstamo. Sí. Y después a mí creo que el club tenía problemas económicos. Y bueno, ahí se fue Adrián, se fue Arévalo, San Lorenzo, y yo me vendieron a Quilmes a mí. Así que yo a partir de ahí ya me fui a Quilmes. Ah, transferencia, te vendieron a Quilmes. No fue a préstamo, nada, te vendieron, Sí, fue una venta. No, bien. me vendieron, sí, fue una venta. Sí. Nacional B, porque Quilmes estaba en Nacional B en ese momento, sí. Nacional B, claro, Quilmes estaba en Nacional B, sí. Sí. Siempre me acuerdo de la venta, ¿no? Porque yo italiano era mi casa y claro, yo me sentía a gusto. Y siempre recordamos con mi señora que yo vine a mi casa y me puse a llorar. Entonces mi señora me preguntaba qué me pasaba. Y yo le decía que me querían vender a Quilmes. Para mí era, no quería yo, pero el club necesitaba el dinero, entonces para mí fue un poco traumático eso, ¿no? Después me reí, ¿no? Pero debe ser que era por la edad, ¿viste? Claro, tenías 22, 23 años, 22 años, claro. Toda la vida en italiano, desde los 10 años, imagínate, era mi casa. Siempre contamos esa anécdota, de que no la pasé lindo en ese momento, pero después, bueno, me hice hombre y como quien dice, y le di para adelante. Lucho, ahora, perdón, Leandro, mirá qué curioso, porque a lo largo de todo este ciclo de entrevistas, con Leandro siempre lo comentamos, a veces al aire y a veces no, que se dio mucho en aquella época que muchos futbolistas venían teniendo buenos torneos, buenas campañas, querían a lo mejor mejoras en los contratos, y ante la cantidad de propuestas que a lo mejor llevaban de diferentes clubes, incluso algunos de primera, el club era el que ponía trabas quizás, o costos elevados, o no lo dejaba salir, y a lo mejor entraba en un conflicto, después terminaba arreglando sus contratos y continuaban en el club, pero medio como que no era fácil la salida de italiano. Con vos pasó todo lo contrario, vos te querías quedar y el club, ante la necesidad económica y la propuesta de Quilmes, porque puede haber necesidad, pero si no hay ninguna propuesta, te terminas quedando.
lo tuyo fue totalmente inverso. Mirá qué curioso. Sí, sí, sí. Sí, es como vos decís, costaba mucho salir italiano. Eh, y como es, yo tuve la posibilidad en ese momento, y bueno, siempre digo que Dios ordena las cosas, ¿no? Y bueno, ese era el momento. Entonces, es como vos decís, fue al revés, pero bueno, me sirvió a mí como persona, crecí como jugador de fútbol y bueno, estuve unos años en Quilmes, unos lindos años. ¿Y cómo fue esa adaptación, ese cambio, Lucho? Decir, era como salir de mi casa. Bueno, ¿cómo fue ese empezar a ser hombre, como dijiste vos antes, ¿no? Fue todo junto, porque era salir también, el hecho de decir salir de mi casa también era mudarme a Quilmes. Claro. Y bueno, nos fuimos y fue lindo porque enseguida tuve mucho afín con Lalo Colombo, chicos que fueron muy amigos míos y me recibieron muy bien, estaba Zuccarelli de técnico. Y Zuccarelli me dio la confianza y bueno, yo arranqué jugando y jugué, él me tenía mucha confianza, así que para mí fue, en ese sentido fue gratificante, ¿no? Porque era un plantel muy grande. Ese año habían llegado muchos jugadores. Y yo tener la posibilidad de poder jugar era para mí era importante. Y me hacía sentir bien porque al ver tantos nombres, yo llegar de italiano, digo, me va a costar más. Pero no, la verdad que me adapté rápido, la gente de Quilmes me quiso rápido de entrada y bueno, fue lindo jugar en esa cancha donde había mucha gente. Estoy hablando de la cancha de Guido y Sarmiento, la vieja. Claro, la vieja cancha de madera, no sí. el Centenario, claro. Explotaba, sí, explotaba. Ah. Así que era muy lindo, era lindo. Lucho, Otro ambiente, y ahí ya de 8, ¿no? Ahí. claro, claro, yo voy, Ya de 8. claro, yo en italiano era 8. Mm, Y después, cuando se fue Adrián, yo pasé a jugar claro, por la por izquierda el lado izquierdo. o de enganche, o enganche, porque había ingresado Roberto por la derecha. Ujú, Y bueno, ahí Quilmes fui de 8. ujú. Pero igual me decía que si quería jugar por la izquierda, jugaba por la izquierda, o sea, Claro, te daba soltura. me daba así, sí. Bien. Éramos varios jugadores que tenían buen pie y Ujú. bueno, entonces rotábamos constantemente. Era, ¿Buenas campañas era. ahí en Quilmes en esa época? Y ese año nosotros sale campeón Gimnasia de Jujuy, lo peleamos el torneo con ellos hasta el final y bueno, Ah, después creo que nos sacaron ahí 1 o 2 puntos, creo que fue un torneo largo era, ujú. y nos quedamos ahí en la puerta. Y sí, buenos torneos fueron siempre, estuvimos ahí, ¿Y Quilmes pero no fueron se nos varias dio. temporadas? Ujú, Y en Quilmes tuve 3 temporadas ujú. y después fui a préstamo a Cortuluá en Colombia, un equipo del Valle del Cauca, en Cali. En Era Cali. 100 kilómetros de Cali, sí, y estuve a préstamo unos meses, 6 meses, 7 meses creo que lo que ¿Y duró el torneo. cómo se dio eso? ¿Te acordás, Lucho? Eh, Fue de repente, en Quilmes no estábamos haciendo una buena campaña y, y un día terminamos un partido con Chicago y yo había jugado medio tiempo porque estaba con fiebre. Y vino un dirigente de Quilmes y me dijo, Luis, mira, tengo la posibilidad que te vaya a préstamo a Colombia. Mm. ¿Te querés ir? Bueno, déjame que lo veo, no, pero el miércoles te tenés que ir. El Ya. miércoles le digo, sí, el miércoles te tenés que ir. Ya vino, estuvimos hablando, todo, cerramos todo. Y lo hablé con mi señora y le digo, bueno, me voy. Y me fui, me fui. ¿Solo Y o se fue fueron? solo, solo. Solo. Primero me fui solo 2 meses y después fue mi familia. Porque fue algo muy de repente, yo ya estaba en el torneo, el equipo estaba último en la tabla y bueno, fui y fue una linda experiencia y me fue muy bien. Eh, de hecho, mantuvo la categoría de primera y hice muchos goles. Mm. Y no me quedé porque los chicos ya tendrían 7, 5 años mis hijos y extrañaban mucho. Entonces Claro. estaban sufriendo allá. Mm. Entonces
decidimos volver y bueno, volví a Quilmes. Claro, Una porque eras jugador de experiencia muy Quilmes. linda, claro. Poquito Bien. tiempo, 6 meses nada más, y después, bueno, terminaste tu época en Quilmes, pasaste a Arsenal, ¿ahí cómo fue? ¿También a préstamo No, o hubo una el transferencia? préstamo, claro, a los meses creo que fui. Ah, Fui al 96, 97 creo que fui a Arsenal. Sí, fui un año. 97, sí, 97, 98. Sí, 97, 98. Estaba Pipo Ferreiro de técnico. Mm. Me llamó Pipo a mi casa y me dijo, Luis, mirá que quiero que vengas a jugar, porque Pipo te mandaba, no hablaba, te mandaba. Y me decía, quiero que vengas a jugar a Arsenal porque lo traje a Adrián, al Flaco Vivaldo, al Ah, Negro fue ahí cuando Krause, estaba con Adrián, Claro, claro, cuando vuelven claro. ellos, claro. claro. Ujú. Y volvimos ahí, fuimos a Arsenal, ¿no? Y bueno, me puse de acuerdo con la gente de Arsenal, la gente de Quilmes no tenía problema, porque en Quilmes ya estaba saliendo Rodrigo Braña y el Máquina Giampietri, como que nosotros ya estábamos pasando otra etapa y los chicos eran buenos. Así que sí, fui a Arsenal y tuvimos una linda temporada, nos llevaron porque creo que Arsenal estaba mal de promedio Ujú. y creo que en la primera rueda se resolvió eso, ¿no? Porque de hecho que estuvimos tercero, cuarto y todo. Sí, sí, anduvieron, buena campaña hicieron, sí, sí, en esa Qué serie. buen equipo. Sí. Sí. Bueno, ¿y qué te faltó? ¿Sentís que te faltó algo en el fútbol? A ver, jugaste en Nacional B, primera no llegaste a jugar, ¿no? ¿Primera división? No, en primera división no llegué a No. jugar. Sí, en Y Colombia. después, en Colombia sí. En En Colombia Colombia sí. sí. Acá en Argentina. Sí, Te hubiese gustado, Lucho? ¿O sos sí, sí. Sí, No, porque, o sea, si a mí me dan a elegir, hubiese elegido un torneo haberlo ganado con Italiano. Un mirá, torneo, mirá. ganar un campeonato con Italiano. Yo hubiese ¿Sabés que elegido eso antes de todas maneras. suponía por lo que estás diciendo, porque la verdad que se te nota con tanto sentido de Sí, sí, pertenencia sí. a la institución, con tanta este, con amor por el fútbol, por la profesión, pero no una persona así ¿cómo puedo decir? Con otras ambiciones, Con ¿no? Se otras lo ve ambiciones, muy, claro, muy claro, apegado claro. a italiano, sí. Exacto, exacto. Se lo escucha así por lo menos. Se te nota eso. Sí, sí, sí. De hecho, yo lo sigo siempre lo seguí. Sé quiénes jugaron ahí los últimos años. eh, de hecho, hoy sé cómo están en el torneo, siempre Mm, estoy al tanto, mm, porque siempre digo, es mi equipo. mm, Eh, hay equipos que uno quiere y hay un equipo que uno ama, ¿no? mm. Entonces, yo nací Qué ahí. lindo, Yo qué lo que lindo. Bellavista, eh, todo. O sea, sabía hasta el agujero que había en el alambrado en Bellavista, Claro. ¿entendés? Entonces, para nosotros los que estuvimos en Bellavista, después tuve la oportunidad de estar acá en Richeri también. Claro, Estuve tal el cual. Ahora 2000, ahí vamos a hablar de ese 2002, tema. Sí, vamos a hablar de eso, porque vos después de Arsenal te vas a Morón, jugás poco ahí en Morón, sí, pocos poco y partidos, nada, sí. poco y nada. Y después volvés a Italiano. Bueno, esa vuelta a Italiano es la que vamos a hablar ahora. Bien, Lucho, ya nos vas a contar esto de esta etapa de regreso a Sportivo Italiano, pero antes quiero preguntarte, ya que hablaste de la familia, de lo importante que fue para vos, de lo que significó en un momento ese cambio y esa mudanza a Quilmes, lo que fue esa participación en Colombia, que te fuiste vos, después fuiste con toda tu familia y no se terminaron adaptando y tuviste que volver. Contanos cómo se compone tu familia. Bueno, yo estaba con mi señora, Ujú. nos casamos a los 17 años y tenemos una hija de 31 años y un hijo de 29. Entonces, fuimos padres de chicos, crecimos un poco con ellos. Qué Así que, lindo. linda familia y bueno, de hecho seguimos los 4, mi hija se casó, pero estamos esperando nieto, ¿no? Ah, muy bien, 49, Muy vos tenés bien. 49 años y tenés una hija, 49 años. a los 18 fuiste papá, te casaste y fuiste papá. A los 17 16. años, sí. Ah, mira, claro.
Qué bueno, qué bueno. Claro, ¿cómo, ¿Con tu señora tienen la misma edad? ¿Los dos tenían la misma Sí, edad? la misma edad, sí, tenemos la misma Claro. edad. Claro, cuando hablabas de que te tocó todo junto, bueno, ahí también faltaba esta pata, ¿no? De la parte familiar, del ser papá, de casarse, de conformar una familia. Sí, sí, todo junto fue. Pero fue bueno porque a veces uno necesita ese apoyo, ¿no? En una familia, tener una familia. eh, Más a esa edad, viste que uno es joven, es preocuparse por el que amás. Mm. Y bueno, eso me resultó por ahí mucho mejor para mi profesión. Lucho, ¿vos tenés Claro. hermanos? ¿Sos hijo único? Sí, sí, Ah, no, tengo hermanos, tengo 3 varones más grandes, una mujer y uno más chico que jugó en italiano, creo que llegó a jugar en primera, el Chino Sosa. ujú. eh, es la edad del Tano, del Tanito Di De Stéfano, Tanito de Di la edad de ellos. Stefan. Ah, mira. Sí, sí. La edad nuestra. Claro, sí. Claro, 77, 8, 78, 78, 78, Claro. claro. Sí, sí, Claro, sí. claro. Bueno, ahora entiendo un poco más cuando vos comentabas esto de la mudanza a Quilmes, que no quieras irte a italiano con apenas 22 años. Claro, 22 años, toda una vida en italiano, ya eras papá, ya tenías a tus 2 hijos en aquel Claro. momento, Ujú. y ese sostén familiar que vos del que hablabas hace un ratito, seguramente tus viejos vivían cerca del barrio, los padres o tus suegros también, o todos por ahí, de repente irse con 22 años jóvenes, con 2 hijos a Quilmes, más allá de tu crecimiento futbolístico, lo familiar, en ese momento, la contención que tenías era muy grande y era como el despegue, no solo futbolístico, sino también en la vida personal, ¿no? Familiar, irse todos para allá. Habrá sido duro. Sí, sí, por eso te digo, fue duro y yo en ese momento lo sentí mucho, pero bueno, viste que dicen que las mujeres son un poco más maduras, ¿no? Que nosotros los hombres, y bueno, mi esposa me ayudó mucho y ¿Te apoyabas en ella? claro, claro, Mm, mm. tenía siempre los consejos de ella, de ser compañero y bueno, de hecho hoy tenemos 31, 32 años de estar juntos, así Claro. que seguimos, por ahora Qué seguimos. lindo. Y a punto de ser abuelo. Qué grande. Esperemos, estamos deseando eso, ¿no? Qué Para grande. hacerlo jugar, para hacerlo jugar. Escúchame, y tu pibe, volvemos ahora a italiano ya mismo, pero tu pibe no jugó, intentó. No, vos No. sabés que no. Yo de hecho lo llevaba a los entrenamientos, cuando era chiquito le gustaba, después creció y como que empezó el colegio y ya Ujú. entretenía con otras cosas, más que nada computadora y todo eso, y Mm. bueno, ahora está por recibirse de radiólogo y bueno, mi hija es enfermera, licenciada en enfermería. Así Bueno, los que dos, los dos en el sistema de salud, hoy con mucho trabajo también, seguramente, sí, sí, abocados con a, bastante trabajo. a esta Sí, situación sí, particular. Sí, Bueno, volvemos para italiano, Mariano. Traelo otra vez a italiano, a sí, esa, a esa otra, sí, a sí, esa otra sí. etapa de Lucho Sosa en italiano. Que Claro, por, porque está por- por ese, esto, por esto no nos vimos. Por esto. sí, sí, justo porque ahí hablamos, sí. claro, nosotros cuando empezamos con las transmisiones en 2001, Ujú. fue justo cuando Fito deja el club y se va a Ferrocarril Oeste, recala a Héctor Restaino, y ahí vos, Lucho, te volvés a Ferro, pero vamos 2 años para atrás. Tenés ese año muy bueno en Arsenal, ese paso fugaz por Morón y volvés a Sí, italiano. ¿Cómo se da eso? sí, de Morón quedé libre por falta de pago. Mm. Y vine a Cañuelas, 3 meses jugué, Ah, en la mira. C, porque creo que ese año no se podía abrir el libro de pase en la B Nacional o Primera B, ¿no? Ujú. Y estuve 3 meses. Perdimos semifinal, creo, con Villadal, creo que terminó ascendiendo Villadal, en la C, ¿no? Y volví a italiano, tuve la posibilidad, me abrieron la puerta en italiano y yo feliz, ¿no? Feliz porque siempre ya tenía Mm. 30 años y digo, bueno, qué linda oportunidad para jugar los últimos años en el club donde nací. Y bueno, jugué una temporada con Fito de la Pica,
en el cual había muchos chicos, estaba Brito, Ramírez, Danito, Heredia, Los Crespí. los Juancito Crespi. Heredia, Claro, claro, claro. Juancito Heredia, eh, estaba David Ramírez también, jugadorazos, ¿no? Sí. Y bueno, yo era el más El grande, experimentado. claro. De hecho, termino jugando de 5 porque Fito me dice, Luis, yo quiero que vos jugués en el medio de ellos. Y claro, volaban los chicos, tenían buen pie, entonces me dijo, ¿te animás a jugar de 5 solo? Y le digo, bueno. Y bueno, jugué creo casi todo el año de 5 solo y cuando por ahí le faltaba uno un poco más adelante, me adelantaba a mí, lo ponía a Diego Met, estaba Diego Met, Claro. así que él era 5 y bueno, fueron lindos años, los dos estuvimos ahí, creo que clasificamos los dos al octogonal y bueno, después nos quedamos. Pero quedó un semillero bárbaro. De hecho, creo que después jugaron, creo que asciende Italiano después de un par de años, creo que asciende. Pero tenía un semillero importante. Sí, el ascenso se termina dando después en 2009 a la B Nacional, pero esos años fueron buenos. Peleó todos los años. Claro, los peleó Casi. siempre jugaba reducido, siempre estaba ahí prendido. Tuvo un par de años, 2005, recuerdo cuando inaugura la cancha, 2007, claro, 2005-2007, que y después casi pelea el ahí descenso cuando llega Cachín, ¿no? cuando llega Cachín, sí, Ujú, recordado Claro, Cachín Blanco. ujú. Y Cachín Blanco, sí. sí. ¿Y cómo se da eso? Volvés italiano, tenés esos dos buenos torneos, pero después Fito deja el club y te lleva a Sí, Ferro. sí. Sí, Fito habla conmigo antes que termine el torneo. Me dice, yo tengo un lugar para ir, si querés, yo te llevo. Yo te voy a necesitar y bueno, le pregunté qué equipo era y me dijo, bueno, si, mira, yo tenía 31, 32 y le digo, si a mí en este momento me conviene económicamente, me voy, sí, pero tiene que hacer una diferencia, si no me quedo acá. Y bueno, me convencieron la gente de Ferro, y bueno, me fui con él, creo que fue Juan Raña también, Ujú. estuvimos ahí en Italiano. Y bueno, ese año en Ferro perdimos la final, Claro, con Español. con Español, ¿sí? Y fue un lindo torneo, creo que merecíamos más, el torneo lo robamos, creo que no sé Sí. cuántos puntos adelante sacamos, después inventaron un solo ascenso reducido y terminamos por un gol perdiendo el torneo, ¿no? Ujú. ¿Y ahí qué tuviste? ¿Esa temporada sola, Lucho, recordanos, o te quedaste un año Eh, más? no, en Ferro estuve esa temporada y al otro año voy a Platense a jugar. Ajá. Platense estaba Carlos Trujé de técnico Ujú. y estaba creo que Alfredo Grelá como jugador, un par de chicos que yo habían sido compañeros míos y bueno, un día me llamó Carlos y me dijo, Luis, mira, yo estoy armando un equipo acá y bueno, eh, me fui para Platense y jugué un año también ahí. Estuvimos ahí también, pero no se dio. Y después al otro año voy a Español a jugar yo. Yo, en realidad lo mío era volver a Italiano, ¿no? Antes de Platense también. Después yo vuelvo a Italiano y bueno, eh, Italiano no siempre digo que me cerró la puerta, ¿no? Mm. Porque yo no iba por la plata, no iba Ujú. por nada, iba porque yo quería terminar de jugar ahí. Y bueno, yo profesional, padre de familia, tenía que trabajar. Claro. Y en Español había agarrado Fernando Donaire. Y yo a Fernando lo había tenido en Quilmes, y bueno, me llamó y me dijo, mira, el club está mal. Querían ver si podían salvarse el descenso. Creo que llevaron 4 o 5 refuerzos nomás. Y después eran todos chicos de inferiores, Penco, un par de chicos que después jugaron, Mm. Mm. después de primero. Y armamos un equipo ahí y bueno, lo salvamos el descenso a Español. Y después fui unos meses a La Plata Fútbol Club, un equipo argentino Sí. B, creo que Ujú. un equipo que estaba formando. Tenía un plantel, unos jugadores bárbaros.
estaba el Pampa Viallo, un par de chicos que han jugado, que jugaron mucho nombre. Y estuve un tiempo ahí, pero me quedaba, yo vivía en Cañuela y me quedaba lejos. Muy lejos. Uh-huh. Estuve unos meses y volví. Y bueno, dejé. Fui a Cañuela, estuve 3 meses y bueno, ahí yo ya me había cansado de un poco del fútbol, ¿no? Pero por ahí más que nada lo que lo rodea al fútbol, ¿no? Lo que sí, el jugarlo, ¿no? El fútbol o entrenarlo, no. Y bueno, ahí decidí no jugar más y bueno, tuve la posibilidad de entrar acá a una fábrica de Molinos Cañuela, en el sector de aceite, envasado de aceite. Así que estoy 14 años, así que estoy ahí. Mira, seguís ahí. 5 cuadras de mi casa y la verdad de 10. La verdad muy bien. ¿Seguís jugando al fútbol, Lucho? Sí, de hecho creo que hasta los 42, 43 jugué la Liga de Lobos. Creo que sí, creo que tienen cupo para Argentino C. Jugué en un equipo de Cañuela, en 2 equipos de Cañuela. Claro. En la liga. Y estuve jugando, y de hecho hoy sí juego torneo mayor de 35. Estuve jugando, fui a unos partidos a jugar con los chicos italianos. Sí, al senior, sí. Y después, ahora como me quedaba un poco lejos y para allá, me invitaron los chicos de Cañuela y estuve jugando en el senior, en el super senior, así que sí, me sigo dando. Lucho, y volvamos unos años atrás, cuando dijiste quería volver italiano después de Ferro, pero me cerraron la puerta. ¿Qué pasó? ¿Qué recordás de aquel momento? ¿Fue dirigencial? ¿Fue el cuerpo técnico de aquel entonces? ¿Algo económico dijiste que no era? ¿Por qué crees que se dio esa negativa de que vos puedas volver unos años y retirarte? Yo creo que por ahí ellos no me entendieron cuando yo fui a Ferro. Yo lo había hablado y le dije que tenía la posibilidad de ir a Ferro por lo económico, pero que yo, mi idea era volver a italiano y terminar mi carrera. Y creo que fue un poquito dirigencial, creo que nunca, no sé por qué, pero nunca tuve una buena respuesta de él hacia mí, de Salvador de Antonio, ¿no? Creo que en esa época estaba él y siempre conmigo, nunca, no sé por qué, pero nunca tuvo un buen trato hacia mí, ¿no? O sea, tampoco me maltrató, pero era como que yo no para él no era importante o no. Indiferencia. Hacía sentir, tenía indiferencia. Claro. No sé por qué, porque yo no lo había tenido en la época que yo estuve cuando salí inferiores. Creo que él estuvo, pero después él no estuvo más. Después se alejó unos años y vuelve. Sí, fines vuelve, claro, vuelve. Y vuelve, cuando yo vuelvo italiano, recuerdo que había muchas peleas por ahí por el contrato mío, siempre el primer año, no, pero el segundo año que yo me quedo, Pito de la Pica fue y le dijo, mirá que si él no arregla, yo me voy. Creo que se lo planteó de esa manera cuando yo hablé el contrato mío a Salvador Antonio, así que bueno, me tuve que quedar. Creo que ya de ese momento no quería que me quede, pero yo no le generaba ni problema, es más, yo sumaba y siempre fui humilde de mi lugar. Si yo tenía que marcar algo era porque se hacía mal, si no, no fui conflictivo en ningún me hablo con toda la gente del fútbol, con compañeros y siempre tengo buen trato, de hecho hoy mismo también. Lucho, ¿qué hubiese significado para vos en tu carrera, en tu vida, haberte retirado con la camiseta de Sportivo Italiano? Hubiese sido todo, ¿no? Porque imagínate, si yo la primera camiseta que vestí en torneo de AFA ya en infantil era la de Italiano, irme la tendría en un cuadro, ¿no? Creo que eso haría, la tendría en un cuadro y con la fecha del último día que hubiese jugado y hubiese sido muy importante para mí, ¿no? Fue algo que me quedó ahí.
Bien. Sí, es una lástima realmente eso que te pasó. Imagino que ya a esta altura debe estar superado, debe estar masticado, ¿no? Pero debe haber sido algo también que causó dolor en su momento. Y después quizás contra la voluntad propia, interna, esa lucha que habrás tenido, pero que te tocó, como vos dijiste, era trabajo, yo tenía que trabajar, tengo una familia y tuviste que ir un año español. En algún rinconcito tuyo te estarías negando quizás, pero se entiende desde el lado profesional. Es trabajo, más allá del amor que uno tiene por el club, ¿no? Sí, sí, de hecho, yo por ahí encontré hinchas italianos por ahí cuando viajaba y me preguntaba, Luis, ¿cómo puedo hacer eso? Y yo le explicaba así como le expliqué a usted, que a mí yo sentí que me cerraron la puerta en italiano. Mm. Pero sí, ya está superado, obvio. Y Yo Lucho, de ¿puede ser hecho, una especie de venganza? ¿Puede ser ahí también que haya sido el haberte decidido en ese momento? Digo, escuchándote ahora hablar, ¿eh? no, para No, nada, nunca, no no, soy un no. hombre Mm, de por ahí de rencor, mm, no soy un hombre de rencor. De hecho, voy a Español porque estaba Fernando Donaire, mm, que yo lo aprecio mucho, él me mm, ayudó mucho en Quilmes. Es más, creo que arrancamos mal con él cuando él mm, fue técnico, arrancamos mal porque eh, él tiene un carácter muy fuerte y bueno, yo siempre traté de respetar y que me respeten. mm, Pero después le limamos esas asperezas y he aprendido mucho de él, pero mm, no, fui yo a mm. Español en realidad por él. Por él, claro. Por él, el cuerpo técnico de él lo he tenido en Quilmes, Mm, mm, Julio Crespo estaba, el profe también, mm, toda gente que ha estado en Quilmes y yo los conocía cómo trabajaban y qué clase de persona mm. era. Y yo era más que nada darle una mano a ellos. Tal cual. Lucho, y esto que te comentaba algún hincha italiano que dijiste recién, de este paso por español, ¿a vos se te pasó por la cabeza en su momento? ¿Lo pensaste o no, ni se te ocurría? No, yo no tenía la dimensión de rivalidad que tenía, porque Ah, yo nunca lo había enfrentado a Español. claro. Yo lo enfrenté en los dos, creo que uno de los torneos anteriores que estuve en italiano, el último año, lo enfrenté a ellos. Mm, mm, Y nosotros en ese momento no sentíamos la rivalidad, porque jamás habíamos sido rivales con ellos. En los años anteriores, yo cuando estuve en italiano no jugué clásicos con ellos. Cada español estaba una Claro, categoría de hecho, arriba. Ah, sí. sí, no, yo no sabía de la rivalidad, Ujú, porque de hecho no habíamos jugado con ellos. No creo que el mm, campeonato mm, anterior habíamos jugado y le ganamos las dos veces, pero no sabía yo eh, tenían esa rivalidad tan grande, ujú, ¿no? mm, Tampoco salía con San Miguel, no se había enfrentado con nosotros como nacional en el torneo de nosotros, no tomaba esa dimensión. ujú, También un poco por eso, ujú. Sí. ignorar de tan rivales, ¿no? Ujú, Que podía por ahí causar daño a ujú, italianos de ujú. esa manera. Sí, Si incluso, lo sabía, hubiese buscado otro club. mira, mira. Ah, incluso hubo muchos jugadores, Mariano, que jugaron en italiano y también jugaron en San Miguel, también. sí, muchísimo. Muchísimo. Nos cansamos de hacer notas al respecto. Por cercanía, por la zona, porque, bueno, se dio la posibilidad, por Claro, diferentes circunstancias, por lo económico, por diferentes circunstancias. O entrenadores o lo que sea. Entrenadores, de hecho, el recordado Cachín Blanco, en paz descanse, claro. también ascendió con San Miguel y asciende con Sportivo Y Italiano. ascendió, Bueno, Ujú, sí. y por tal cual, eso, tal cual. bueno, pero bueno, también respetar a todos, pero bueno, también es importante conocer Lucho, las te pregunto, y situaciones. si tenés que quedarte con un entrenador de tu carrera, ¿a quién elegís? Y me quedaría con Pipo Ferreiro. Con Pipo Ujú, Ferreiro. ¿Te marcó? Sí, sí, me marcó, aprendí mucho, me hizo dar cuenta de que el fútbol era sencillo, que había que jugarlo y no había otra cosa. Se trataba más de talento de que, o que el jugador podía solucionarlo a la táctica, ¿no? Me hizo dar ujú. cuenta de eso. El que Lucho, juega bien, tarde o temprano triunfa.
¿Un gol, Lucho, que te acuerdes? ¿Que hayas hecho? ¿Sabés? Siempre me acuerdo, y no sé si está en algún lugar. Le hice un gol a Quilmes con Italiano, creo que Quilmes peleaba el torneo. Creo que saca el arquero en cancha de Español. Me la da por la izquierda, yo estaba jugando de carrilero por la izquierda. Y arranqué atrás de mitad de la cancha y terminé pasándolo al arquero, pasé 6, 7 jugadores y hice un gol muy lindo, un golazo. Hay que buscarlo ese. Ese me quedó ganado. Hay Y que no lo puedo buscarlo. encontrar, vos sabés que a veces me mandan así y también tengo contacto con la gente de Quilmes, ellos siempre se acuerdan de mí, también me hacen nota. Y bueno, no sé, nunca le pregunté, pero estaría bueno encontrarlo. Tenía una foto, creo que Francisco Musupapa tenía una foto en la parte que yo lo paso al arquero y hago el gol de atrás del arco. Se ve. Claro, claro. Pero un golazo, la verdad, es el gol que más recuerdo. Lucho, ¿qué fue el fútbol para vos en tu vida? El fútbol fue un sueño cumplido. Yo digo, de hecho, a veces, viste que la gente tiene ambiciones, por ahí mismo en la empresa que estoy, chicos que por ahí hablamos un poco de todo esto, y yo les digo que yo, el hecho de haber jugado al fútbol ya estaba conmigo, o sea, lo que quise ser, fui. Y de hecho, el único sueño que me queda es ser abuelo, como hoy te contaba, ¿no? Tener nietos, y eso para mí sería sublime. ¿Y eso te ayudó, Lucho, a que cumpliste el sueño y dijiste, listo, sueño cumplido, bajo la persiana, el fútbol quedó atrás y ahora me dedico a otra cosa? Porque es raro quizás, si pasa por otro lado, lo querés comentar, comentalo, que a lo mejor no estés ligado al fútbol, que de un día para el otro dijiste, hasta acá llegué, no juego más, pero el fútbol se cumplió, ese sueño cumplido del que hablas. Ahora hago mi carrera desde otro lugar. Y sí, puede ser un poco por ahí. Tuve ofertas, de hecho hoy mismo a veces me llaman, pero es un poco difícil el ambiente, ¿no? El entorno, lo que es por ahí técnico, afuera. He visto chicos que éramos compañeros, que eran amigos y se terminaron peleando después de ser jugadores para ser técnicos, donde todos están para dar el zarpazo, esperan la caída del otro, y es muy, muy difícil. Y yo, por mi carácter y mi forma de ser, no podría convivir en ese entorno, ¿no? Claro. Por ahí me gustaría, por ahí más las inferiores, donde uno puede por ahí marcarle cosas o dejarle cosas a los chicos. Eso sería ¿Estás lindo. abierto a eso? Si hay una propuesta interesante, ¿lo charlarías? Sí, de hecho tendría primero que acomodarme en el trabajo, ¿no? Porque el trabajo mío es un turno rotando, ¿no? Pero sí, siempre lo hablo, y a mí me gustaría por ahí trabajar más con chicos jóvenes, donde está la etapa La formación. Claro. Sí, siempre uno tiene que estar abierto a todo, más que nada en el fútbol, que el fútbol es hermoso, ¿no? Y de hecho voy a jugar para matar el vicio, porque claro. me encanta. A mí el fútbol es algo muy lindo. Y ahora carrilero no va más, sos más 5. Soy enganche. O libero. Enganche, Bueno, claro. bien. Sí, Porque viste que después van tirándose más para atrás. Bueno, vos quedate claro. ahí suelto, listo. Claro, me quedé suelto. Le digo a los chicos, a veces me la tiran para adelante, porque a veces juego con chicos libres también, ¿no? Claro. Y le digo al pie le digo. ¿Ven estos 2 metros que hay acá? Estos son los míos. Claro, sí, les digo, a los 2 metros más no puedo, más no llego, le digo. No, lindo. Yo trato de mantenerme. De hecho, no me mantengo físicamente y voy a jugar. Cuando puedo, voy a jugar. Lucho, te agradecemos este contacto. Si querés dejarle un mensaje a la gente de Italiano, al hincha italiano que está del otro lado, la hemos pasado muy bien en esta entrevista. Esperemos que la haya pasado también de buena forma vos. Sí, la verdad,
feliz, ¿no? Me encantó, me llenaron porque que se acuerden de mí, para mí es importante, ¿no? Más en el club donde uno ama, donde uno se formó, donde uno creció, donde me dio la posibilidad de poder ser alguien en el fútbol, para mí es muy importante. Y decirle a la gente italiano de que siempre yo italiano está en mi corazón, en mi vida, de hecho lo sigo siempre y esperemos que salga de este momento, ¿no? Hace un par de años viene unas categorías donde no se merece estar por historia y que el club pueda empezar a funcionar, primero con sus jugadores de inferiores y después para así con los años poder tener o volver a la esencia de que tuvimos siempre, ¿no? Mandarle un abrazo grande, creo que la mayoría se acuerda de mí, y bueno, yo italiano siempre lo llevo en el corazón. Qué lindo cierre. Lucho, te agradecemos, un cariño grande a la familia y seguiremos en contacto. Gracias a ustedes, un abrazo enorme y bueno, cuando quieran estoy dispuesto. Gracias. Chao, Lucho. Muy bien. Gracias.